ciclo corto en Panamá, representado por el ICSE, hace entrega de un Policy Brief de carácter informativo en el cual se abordan temas como aspectos relevantes de la educación panameña, economía global y transformación educativa, economía del conocimiento, diagnóstico de la situación de la educación superior panameña, transformación educativa, educación superior en ciclo corto, sus ventajas y el caso panameño. Esperamos que esta información, datos estadísticos y la evidencia en la cual es la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación la que se constituyen en un motor generador de riqueza y competitividad, sea de utilidad para la sociedad panameña a la cual estamos llamados a proteger y dar lo mejor de nuestras habilidades y talentos para la construcción, mejoramiento, transformación y evolución de este país que tanto amamos. Estudiantes del ICSE, en compañía de Roma, harán entrega de este documento y para ello invitamos al presidente del CONEP, Temístocles Rosas, junto a los representantes de las campañas. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Este documento fue generado por el Centro de Investigación, Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología. Aprovechamos para hacer el registro fotográfico. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Avanzamos en nuestra agenda y para moderar este panel nos acompaña mi amiga y colega Adelita Coriat. Segundo bloque, mercado laboral, inversión extranjera directa y agua. Iniciaremos con el panel número 3, primera ronda, educación para el trabajo, y se mantienen con nosotros Guillermo Salazar, Marco Fernández e invitamos a Ricardo Rux en representación de la campaña de Rómulo Rux, Javier Lombardo en representación de la campaña de Melitón Arrocha, Ernesto Bazán está con nosotros e invitamos a Maite Pellegrini, representante de la campaña de Zulay Rodríguez, Jaime González en representación de Maribel Gordon. Adela, adelante, ya estamos listos. Tomar asiento todos. Aquí tenemos nuestro micrófono. Buenas tardes para todos. Y ya estamos listos. Estamos perfectamente listos. Muchísimas gracias. Adela. Bien, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a dar inicio otra vez al... Este es un nuevo foro, o sea, un nuevo tema que vamos a hablar acerca de la educación para el trabajo o inversión extranjera directa, también del empleo y del agua. Así es que vamos a poner la ruleta y vemos. Me voy a parar. ¿Cómo planean fortalecer la colaboración entre instituciones educativas, empresas y el gobierno para garantizar que la formación proporcione las competencias requeridas? Le doy la palabra a nuestro primer invitado, Guillermo Salazar. Por favor. Muchas gracias, Adelita. Efectivamente, en el Plan Panamá Presente y Futuro está considerado la incorporación del primer empleo de manera que apoyemos la participación de jóvenes
en las empresas que le permita generar experiencia, resolver el tema de la aplicación de la tecnología y, por supuesto, fortalecer las distintas dependencias como el ITSE, que nos debe ayudar en ese esfuerzo mancomunado, empresa privada y el sector público para la formación de nuestros jóvenes. Es importante destacar que antes de eso es necesario conocer y tener metas claras como nación para que podamos orientar tanto a los estudiantes, a los jóvenes, a los empresarios en la dirección que queremos llevar adelante. Y efectivamente, por ejemplo, nuestro partido elaboró en el 2018 el Plan 2050, de manera que ya teníamos y tenemos una visión que debemos lograr en el 2050, pero que se puede sumar con las experiencias como la que ha presentado el CONEP y otras organizaciones, de manera que entre todos podamos definir ese objetivo estratégico como nación que nos permita fortalecer los niveles de educación en todas las instancias, de manera que se sienta que el estudiante puede participar y debe participar en la actividad económica de nuestro país, de manera que pueda impulsar la actividad y generar mayor nivel de crecimiento. Gracias, don Guillermo. La pregunta 5. En los últimos 10 años el país ha invertido en la formación de personal idóneo para sectores claves, entre ellos el de minería. ¿Qué planes tienen al respecto, don Marco? Bueno, la inversión privada es 8 veces el tamaño de la inversión pública. Por tanto, cuando hablamos de empleo y hablamos de reactivación de empleo, tenemos que mirar primero, de verdad, al sector privado, que es el que genera la mayor cantidad de empleo a mayor productividad y 8 veces más que la inversión pública, a lo cual usualmente le damos muchas vueltas, que la inversión pública, la privada, es importante. Hay una cosa que quiero compartir con ustedes. No solo en Panamá, sino en toda América Latina, habría que dividir el tema de la educación para la producción, para poder capacitar al individuo en 3 temas. Primero, el hecho de que el mejor entrenamiento, y en eso estoy de acuerdo con Guillermo, el mejor entrenamiento para un individuo no está en las aulas de clases, está en las mismas empresas. El primer trabajo es absolutamente indispensable. Más te doy el siguiente dato, estudio reciente de CEPAL. A través del tiempo, la rentabilidad, para ponerlo de alguna forma, de un año adicional de experiencia es mayor que un año de experiencia en educación cuando ya llevas 10 años trabajando. Y eso lo vemos todos los días. ¿Dónde estudió usted? Tal lado. ¿Qué experiencia tiene? Ninguna. No entra. Claro. ¿Cómo rompemos el nudo gordiano? Estamos promoviendo lo que se conoce como el fondo inicial, tiene otro nombre más bonito que ese, que tenemos ya casi el financiamiento, el seguro educativo nos va a ayudar. Hay una serie de financiamientos, se quedan cortos en lo que necesitamos, que son unas 30.000 personas por año, pero necesitamos enganchar a los individuos en el mercado laboral, porque si no la educación se pierde. La educación sin experiencia se pierde. La experiencia se gana, la educación se deprecia, la experiencia en el trabajo se aprecia. Y además tenemos otro proyecto estructural que se llama una matriz de insumo-producto. El tiempo se le acaba. El tiempo se le acabó, don. Bendito tiempo, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Han planeado propuestas de incentivos al sector privado para que pueda participar en programas de primer empleo y o educación dual? Señor Rux, su turno. Buenas tardes. Sí, efectivamente, una parte fundamental del plan de gobierno, y lo acaba de mencionar Marco, es el primer empleo. O sea, nosotros, y no es, como muchos de los problemas en este país, no es cuestión de inventar una nueva propuesta, es cuestión de
agarrar algo que sabemos que funciona, que ha funcionado en el pasado, y con la voluntad del Ejecutivo ejecutarlo. La clave de que las personas en Panamá puedan integrarse al mercado laboral y puedan seguir creciendo es ese primer empleo, es darle el chance a los pelados que están entrando hoy en día a la fuerza laboral, que, bueno, si hablamos un poquito del tema educativo, sabemos que ya hay un daño hecho con esas generaciones que están entrando hoy en día al mercado laboral de 18, 19 años, donde la falta de educación en primaria y secundaria tiene un efecto que limita la capacidad de estas personas de acceder a trabajos en los lugares donde hay oportunidades de trabajo. Entonces, el sistema o el programa de primer empleo, la idea es darle un incentivo efectivamente a las empresas privadas a través de créditos fiscales o a través de financiamiento de los salarios para que estas personas, para que la empresa privada se sienta cómoda y que no le va a costar plata darle la oportunidad al joven, y dos, para que los jóvenes puedan adquirir la experiencia necesaria para seguir creciendo, usando las palabras de Marco. Muchas gracias. Gracias, señor Rux. Muy bien. Bien, ¿cuáles son sus planes para mejorar la calidad de la educación y la formación profesional con el fin de equipar a la fuerza laboral con las habilidades demandadas por el mercado? Le doy la palabra, don Javier, por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Definitivamente un tema álgido en la educación y que a veces no se mide es la calidad. Importante medir la calidad. Nos preocupamos por pasar por las pruebas, PISA, ERCE, la medición, que es importante. De eso no tenemos la mayor duda. Pero la calidad tiene que ir acompañada, justamente para después, esa misma calidad, ya lo dijeron mis compañeros de foro, tiene que ir acompañada, ¿verdad?, para poder insertarse en el mercado. No podemos estar siguiendo con una educación divorciada del mercado laboral. No se puede. En 1975, un documento que realizó la Iglesia Católica como aporte a la reforma educativa que se estaba pensando, decía que la educación en Panamá estaba solamente prevista para llevar a los muchachos a la universidad. Pero, ok, eso era para aquellos que después se pasaban primaria, secundaria, en secundaria primer ciclo, segundo ciclo, y qué pasaba con los que se quedaban en el camino. Resulta que todavía la educación sigue siendo igual, o por lo menos está planteado igual. Entonces nosotros tenemos que voltearlo, y sí tenemos, ya lo ha dicho Melitón Arrocha, tenemos que hacer que la educación sea, que nos prepare para el trabajo. Gracias. ¿Contempla su plan de gobierno modelos de expansión para la educación superior de ciclo? Perdón, no veo, superior de ciclo corto o a largo plazo de todas las provincias del país, don Ernesto? Sí, Adelita, gracias. ¿Cómo está? Bueno, primero que nada no puedo estar más de acuerdo con Marco Fernández en que donde más se aprende es en el trabajo. Entonces nosotros tenemos unos programas de escuelas de empleo que son unas asociaciones público-privadas, que son una, digamos, forma de aprender y empezar a hacer negocios, principalmente para los sectores de hostelería y turismo. También tenemos la visión, y esto es en general, no solamente por este tema, de desarrollar, de generar polos de desarrollo. O sea, muchos de los problemas que hemos tenido se deben a que
generamos empleo básicamente en la capital, ¿no? Y entonces tenemos un problema migratorio y dejamos de atender, digamos, al interior. Entonces, tenemos en el plan económico, no educación, pero tenemos en el plan económico la creación de polos de desarrollo, y en esos polos de desarrollo vamos a generar las escuelas de empleo. Otra de las cosas que tenemos en los proyectos es las escuelas de emprendimiento. Hemos identificado, o sea, Ricardo Lombana es una persona que conversa mucho con los jóvenes, y él se ha dado cuenta en estas conversaciones que ya no es como antes, en nuestra época que queríamos ser profesionales. Hoy en día muchos jóvenes aspiran a ser emprendedores y aspiran a ser influencers, por ejemplo, aspiran a ser youtubers. O sea, las aspiraciones han cambiado radicalmente, pero hay una gran parte de jóvenes que aspiran a ser emprendedores. Entonces tenemos todo un plan de apoyo a los emprendedores. Y adicionalmente tenemos unos incentivos especiales para los primeros empleos con tasas más bajas para las contrataciones de los jóvenes entre 18 y 25 años, que los puedan, digamos, impulsar a trabajar en su primer trabajo. Gracias. Gracias, don Ernesto. Bueno, sé que estamos un poco cansados, pero vamos a tratar de mantener aquí el silencio. ¿Cómo planifican contrarrestar la desvinculación existente entre la oferta de preparación profesional o técnica con la demanda real de los sectores productivos? Esta pregunta va dirigida a la licenciada Maite Pellegrini de la campaña de Zulay Rodríguez. Adelante. Bueno, mira, aquí hay un problema serio con la educación, y la educación viene desde chiquitos. No podemos hablar de una educación cuando en primaria muchas personas no están siendo educadas correctamente. Y no es problema de los profesores. Muchas veces es problema de que los mismos niños no pueden ir a la escuela porque tienen cierta distancia. A mí me gusta hablar de la educación desde primaria, secundaria, y hay una educación que aquí en Panamá no se ve, que es la educación técnica. Nosotros saltamos de secundaria para una licenciatura y de una licenciatura para una maestría, pero el técnico no lo vemos. Es importante que en Panamá se pueda dar una educación técnica y que podamos vincular los estudiantes con las empresas privadas. Aquí muchos lo han dicho, que puedan ir a hacer su primer trabajo en una empresa privada, incluso el sector público. Igualmente existen algunos lugares que vemos que la educación no llega. Me ha tocado ir al interior del país y las personas no pueden tener acceso a una educación porque las universidades están muy lejos. Entonces tienes que decidir entre estudiar o trabajar. Con el plan de gobierno que nosotros tenemos, es importante llegar la educación a todos aquellos sectores y que ellos puedan a su vez entrar con el trabajo dentro de la empresa privada y poder tener el acceso a la educación que ellos necesitan. Gracias, licenciada Maite. A ver, don Jaime, ¿cuentan con estrategias definidas que prioricen el desarrollo de habilidades en sectores estratégicos a nivel nacional y o regional, por favor? Don Jaime, gracias. Sí, buenas tardes, ¿no?, a todos. Efectivamente, el tema de lo estratégico parte de un problema de planificación. La planificación en el plan para la vida digna es importante porque contempla ir hacia los objetivos y llevar metas y actividades directas que vayan mejorando la calidad de la educación. Nosotros creemos que hay que hacer nuevas metodologías de inventario de la educación. Nosotros tenemos que entrar en metodologías espaciales, porque ustedes están viendo el tema provincial y el tema distrital y lo están confrontando con las estadísticas que son escasas en Panamá. Y no estamos haciendo un análisis concreto de lo que necesita la educación en Panamá. El plan para la vida digna tiene que hacer ese sondeo en beneficio de las buenas utilidades que nosotros como ciudadanos le vamos a dar al campo educacional. Es importante también decir que hay ya estudios en las universidades aquí,
en la Tecnológica, en la Universidad de Panamá, que estamos midiendo el tema del impacto del emprendimiento, pero no solamente viéndolo de la calidad de que se pueda poner un centro técnico, porque a nosotros nos vendieron la idea en un momento dado de que se hacían convenios internacionales y tratados de libre comercio porque se hacían transferencias tecnológicas. Y fue falso, o muy poco se ha hecho, o muy poco se ha podido aprovechar esos vínculos de tratados de libre comercio que se han tenido. Y eso Singapur, uno de los primeros que se planteó aquí en este país. Entonces la educación necesita más respaldo. Gracias, muy amable. Gracias, don Jaime. Bueno. Ahora, 5 minutos para una pregunta o otra ronda. Ay, buenísimo, tenía unas ganas de hacerlo. Venga. Entonces espero la ruleta, ¿verdad? Para ver a quién le toca la pregunta. A ver, don Guillermo, que lo tengo aquí al ladito. Mire, don Guillermo, yo les he escuchado a ustedes todos hablar, ¿no?, acerca de la importancia de los empleos formales y el emprendimiento y todo eso. Pero también en la realidad de la vida práctica, cuando converso con los empresarios, les parece que el código de trabajo llega a ser a veces un poco como un obstáculo para poder hacer las contrataciones por todas las prestaciones y por todas las situaciones posteriores que ocupan. Y sin tener que demeritar los derechos de los trabajadores bien adquiridos, ¿usted haría cambios en el código de trabajo para agilizar las contrataciones? Fíjese, muy buena pregunta. Hasta ahora en nuestro plan Panamá presente y futuro no está considerado modificar el código de trabajo. Podemos llegar a impulsar una mejor relación obrero-patronal de manera que nos permita que esa población que contribuye al crecimiento de nuestro país, a la generación de riqueza, también logre los beneficios que se esperan de ellos. Y por esa razón, nosotros queremos impulsar una mejor relación obrero-patronal que nos permita lograr un mayor grado de satisfacción entre todos los habitantes de nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos trabajando y está propuesto en nuestro plan para que el sector patronal, conjuntamente con los trabajadores y con el sector gubernamental, logremos acuerdos que nos permitan avanzar en esa dirección. Aquí se han mencionado algunas cifras y son reiterativas. Hay en una cuenta nacional un excedente de explotación que llegó a ocupar el 62% del Producto Interno Bruto, mientras que la masa salarial quedó reducida a 24%. Entonces, esa relación tenemos que corregirla y para ello es cuando decimos con salarios dignos, con productividad, con eficiencia, con competitividad de todos, es que podemos lograr ese resultado que todos esperamos. Bueno, gracias, don Guillermo. Vamos con el siguiente. Yo quiero saber la fecha de su live porque voy a comprar la lotería. Don Ricardo Lombana, la fórmula de Lombana. Le vamos a hacer la pregunta. Sí, pero no. ¿Ah, sí? No, bueno, sí, esta también era discreción. Bueno, a ver, es que la situación del empleo, muchos dicen que van a hacer planes de profesionalización y que van a buscar la fórmula para que los jóvenes puedan salir mejor preparados de las universidades, y ese cuento yo ya me lo escuché hace mucho. Lo que pasa es que cuando llegan las empresas y cuando tengamos de verdad inversión extranjera que queramos traer aquí, ¿cómo ustedes piensan generar confianza a las empresas para venir a invertir al país
si realmente el país ni siquiera tiene un plan a largo plazo, tiene un plan quinquenal, cada gobierno viene y cambia las reglas? ¿Por qué yo, una empresa multinacional que tengo que invertir millones de dólares, voy a venir a Panamá si tampoco tienen la mano de obra calificada? Explíqueme eso. ¿Quién primero, él o yo? Maite. Uno. Okay. Mira, ahí sí no estoy de acuerdo que en Panamá no tenga mano de obra calificada. No lo digo yo, Panamá lo dicen sí tiene. los estándares. Panamá sí tiene mano de obra calificada, no son todos los sectores porque no todo el mundo tiene acceso a una educación. Eso hay que empezarlo por ahí. Yo recuerdo en el año, y voy a ya tirar la cédula, en el año 2021-22, las escuelas públicas, cuando tú te graduabas, tenías acceso a estar en las escuelas, estaban trabajando sus últimos semestres en las empresas, que era su famosa práctica profesional. Eso lo quitaron. ¿Por qué? No sé. Y eso era algo que ayudaba a las personas. Yo, en la empresa, nosotros siempre llamábamos personas para que trabajaran y resulta que venían de informática y no sabían lo que era una computadora. Entonces, no es que en Panamá no exista mano de obra calificada. Sí existe, pero hay una mala educación porque existen muchas personas que sí tienen una calificación para trabajar, sí tienen los conocimientos, pero no les dan la oportunidad, porque aquí es lo que hemos dicho en todos lados. Tienes el estudio, no tienes la experiencia. Cuando sales de la universidad bien preparado, llegas a una empresa, necesito que tengas 10 años de experiencia, 20 años, 5 idiomas, no sé cuánto, y no lo tienen. Tienen que darle la oportunidad a la gente. Si nosotros no empezamos a dar la oportunidad a las personas para que salgan y vayan a su mercado laboral, nunca van a estar preparados para otras empresas. Y no solo las multinacionales, son también las nacionales. Bien, no, el tema no lo inventé yo, ¿no? Eso está prácticamente medido en foros internacionales. Bueno, voy a pasar al siguiente bloque de preguntas que se tratan de inversión extranjera. Ernesto, me disculpo contigo. Yo no sé pasa nada. ¿Qué pasó? Al ratito les pido el número para la lotería. Vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas. Las tenemos unos segunditos nada más para ver si las logran ver. Y avanzar algunas. Y empezamos. Bien, ¿cómo piensan revertir la tendencia de menores flujos de IED entrando al país, perdona? Don Guillermo, usted va. Sí, muchas gracias una vez más. Efectivamente, en nuestro plan presente y futuro hemos incorporado el componente de generación de confianza. Lo acabas de mencionar hace un momento, Adelita. Nosotros pretendemos recuperar la confianza para que la inversión extranjera directa se reanude su llegada a nuestro país. Igualmente, la inversión local. Tenemos que generar esa confianza para que la inversión local también crezca. Y decía en una de mis intervenciones que esperamos contar con el apoyo del sector bancario para que profundicemos la inversión local, porque es un sector que tiene un gran potencial y que, por ejemplo, nos ha demostrado un buen nivel de liquidez que debiese estimular a la inversión local. Pero la inversión extranjera directa nos debe acompañar y nos puede acompañar, pero para eso tenemos que haber definido los objetivos estratégicos para que los señores del exterior sepan que Panamá está interesado en desarrollar esta actividad, esta otra actividad, y vamos a profundizarla en su evolución. De manera que es importante que ese sector de inversionistas tengan la confianza que el Estado panameño los va a acompañar y los va a estimular a que lleguen a nuestro país para impulsar la actividad productiva igualmente con los inversionistas locales. Gracias, don Guillermo.
Bien, ¿cuáles estrategias puntuales ha delineado su equipo económico para direccionar la inversión extranjera directa hacia sectores con mucho potencial, tales como el agropecuario y o agroalimentario? Bueno, ya me dijeron cuáles eran los sectores, así que me lo voy a ahorrar porque Sí. le falta uno. Pero bueno, de eso. Sí, claro. Mira, hay tres tipos de inversión privada. Vamos a ordenar el pensamiento respecto a esto. Vemos los datos de inversión directa extranjera y se nos olvida que esa inversión directa extranjera se requiere para financiar un hecho muy relevante en Panamá, y es que en Panamá gastamos 3.500 millones más de lo que producimos todos los años. Eso se llama el déficit externo y eso se financia con entrada de capitales. Por tanto, no solo está la sobrevivencia de un número que aparece ahí, sino de la capacidad de gasto del país. 3.500 millones. ¿Qué ha pasado últimamente? Una caída de la inversión directa extranjera en el último trimestre. No creo que sea relevante, pero les voy a dar el dato. Hay tres componentes de inversión privada, de inversión directa. Tres, porque así se calcula en todos lados del mundo. Primero, las utilidades de las empresas internacionales que se reinvierten en el país, que no se van. Entonces, el primer examen es cómo hacemos para que ese 50%, porque ese es el número, 50% de la inversión directa extranjera que aparece registrada no se vaya. Significa oportunidades dentro de la misma industria. Fíjate que esto es complicado, no es tan sencillo. Si yo soy una empresa de telecomunicaciones que me gano 1.000 y que dejo 500, yo necesito, es la usual, que esos 500 se queden expandiéndose en el sector donde yo soy específico. No voy a invertir en una fábrica de plástico, ¿no? Entonces hay un tema ahí complicado. Segundo, es lo que acaba de pasar. Una empresa internacional de origen japonés llega al país y compra las acciones de otra empresa. Eso no genera PIB, genera entrada de capitales y eso tiene su propia dinámica. Y tercero, porque el resto es la compra de acciones nuevas en sectores que van a ser turismo, logística y agroindustria, pero exportadora. Gracias, don. No, está bien. Gracias, don Guillermo. Gracias, don Marco. ¿Cómo incrementar el atractivo de la inversión extranjera directa en el sector logístico, marítimo, portuario, cuando el mismo se encuentra comprometido por la falta de agua en el canal y menores volúmenes de comercio internacional? Señor Rux, por favor, aclárenos, ¿cómo le van a hacer? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que entender es que la situación actual relacionada con la inversión extranjera, y es que en el 2019 la inversión extranjera en Panamá era de 4.7 billones de dólares y en el 2022 fue de 2.9. Eso, junto con lo que acabo de mencionar, es, obviamente tenemos un problema de confianza, que lo mencionó el doctor. La manera de atraer inversión al sector marítimo o cualquier otro sector en Panamá es recuperando esa confianza. Lo que hay que atacar es cómo recuperamos esa confianza. El primer paso es, al día siguiente de las elecciones, sentarse con las agencias calificadoras para tratar de comprar tiempo para presentar un plan y que nos den chance de ejecutarlo sin que nos quiten el grado de inversión, porque ese riesgo de la quitada del grado de inversión también va a ahuyentar inversión extranjera. El segundo punto es más local. O sea, a los empresarios locales y extranjeros, pero que operan localmente, se les deben 2 billones de dólares de deudas atrasadas. 2.000 millones. 2.000 millones. 2 billones, dije yo, pero sí, 2.000 millones. Eso hay que pagarlo. O sea, no se puede pensar que aquí va a haber inversión extranjera si el gobierno no cumple con su compromiso. Y el tercer factor es más del trato de las empresas extranjeras. Cuando las empresas extranjeras vienen a Panamá, lo primero que se encuentran no puede ser que hay para mí. El primer paso que se les vende a esas empresas tiene que ser qué tengo que hacer yo para acelerar esa inversión que tú quieres hacer en Panamá. A medida que la gente sienta que Panamá, el gobierno, es un facilitador y no un estorbo, pienso que la inversión extranjera se va a recuperar. Gracias, señor Rux. El cierre de la mina de cobre ha alertado
a la comunidad internacional sobre el riesgo de invertir en el país. ¿Cómo demostrar internacionalmente que invertir en Panamá es seguro? Una pregunta dura, difícil, pero mira, yo pienso que nosotros desde acá pensamos que recuperar la credibilidad de la nación con inversores que también respeten a Panamá, que nos respeten también como país, donde la inversión que también se haga sea ganar, ganar, ¿verdad? Yo creo que para todos es sabido que más allá del contrato como tal, si tenemos los recursos, pues explotémoslo bien, hagámoslo bien. ¿Y qué significa hacerlo bien? Conversemos con la gente, conversemos con el país. Que el contrato se haga con las cartas sobre la mesa. Que no haya segundas, terceras y cuartas agendas. Yo pienso que de esa manera también, y lo acabaron de decir, lo dijo el señor Rux, que el que viene a invertir no se tropiece con el ¿qué hay para mí de primero? No, sino que esa inversión que yo estoy haciendo, de verdad, ¿cómo va a revertir? También para mí, pero también, y a nosotros como Estado, ¿verdad? Como nación, ¿cómo va a revertir para nosotros también? Yo creo que ese es, por ahí va, y esa es nuestra visión, ¿verdad? Hacer las cosas bien, porque de verdad todo puede cambiar, para bien. Gracias, muy amable, don Javier. En las últimas 3 administraciones se han adoptado importantes medidas para salir de las listas discriminatorias. ¿Qué diferente harán ustedes para salir de las tales... De tales listas. No, está mal, yo creo que de las listas. ¿Adoptarán medidas de retorsión? Ajá. Sí. Bueno, no tenemos pensado las medidas de retorsión, en todo caso no lo hemos conversado. Creemos que la solución va por otro lado. Nuestro gran objetivo en el próximo gobierno va a ser generar confianza. Y tenemos, digamos, en el chip interno bien pensado cómo vamos a generar confianza, ¿no? Entonces, voy a dejar eso para una pregunta posterior, pero respondiendo a esta, en el tema de las listas, primero que nada tenemos que saber escuchar y tenemos que ser más humildes, porque el mundo está cambiando y el mundo nos está pidiendo cosas y nos está pidiendo cambios. Y los modelos de negocio han cambiado. Y tenemos que adaptarnos y tenemos que reconocer que hemos tenido grandes pérdidas de reputación, grandes pérdidas de prestigio por razones ajenas a nosotros o no, eso no importa. Lo que importa es que hemos tenido un daño a nuestra reputación y tenemos que tomar medidas para poder recuperarnos. Entonces, es difícil poder salir de las listas, por ejemplo, de la Unión Europea, de los paraísos fiscales, cuando nos exigen, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Y nosotros no hemos avanzado con eso. Le hemos dado las espaldas a la ley de extinción de dominio. Que eso no tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Bueno, tiene que ver con la Asamblea, pero el Poder Ejecutivo tiene un rol importante en el impulso a las leyes, ¿no? Y esperamos tener una representación importante en la Asamblea por la fuerza independiente. Entonces, ¿qué cosa nos está pidiendo el mundo? Nos está pidiendo más transparencia, menos opacidad. ¿Cómo ha avanzado el registro público de beneficiarios finales? O sea, estamos a paso de tortuga en eso, ¿no? Entonces tenemos que avanzar con esas reglas, con, digamos, con las reglas que incorporamos y con la aplicación para generar confianza. El registro de beneficiarios finales va en 70%. Bien. Países como México y Costa Rica están aprovechando la tendencia de... No veo nada. De deslocalización global de las cadenas de valor.
¿Qué propone su equipo económico al respecto? Vamos a ver. Esa Maite. ruleta está amañada. ¿Por qué? Le tocan las más difíciles, Maite. Toca las más difíciles. Mira, No hay pregunta difícil. sí. Muy difícil tanto que no tengo ni, no es que no sepa responder porque ahí van a decir el equipo económico de Zulay no sabe nada. Pero sí, mira, me he quedado sin palabras. Te digo que me he quedado sin palabras. Mira, Panamá tiene una inversión extranjera directa, la cual ha decaído durante todos los años como lo hemos visto. Costa Rica supera a Panamá en la inversión extranjera directa. Y aquí tengo el dato que en el año 2022 Panamá sumó 2.513 millones de dólares en crecimiento, que es el 42.7%, y en Costa Rica el 3.6%. Nosotros tenemos que ver por qué está pasando que Costa Rica y México están sabiendo aprovechar más cosas que nosotros no lo estamos sabiendo aprovechar. Y no es el aprovechamiento, es la seguridad jurídica. Es la seguridad económica que ellos están dando. Costa Rica no está pasando por lo que está pasando Panamá, que cada 3 o 4 años tenemos unos casos que desestabilizan la economía en Panamá. Tenemos problemas con la mina ahora. Antes de la mina fue Odebrecht, antes de Odebrecht fue el CEMIG, si no me equivoco, y cada vez que nosotros pasamos un problema, otros países se logran aprovechar para llamar esas inversiones. Nosotros necesitamos dar estabilidad, no solo política, no solo judicial, no solo económica, para que los inversionistas puedan ver y nuevamente confiar en Panamá, algo que no lo hemos sabido hacer ni aprovechar. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a hacer, darle una seguridad política, económica y judicial a los inversionistas para que puedan venir para acá. Gracias, licenciada Maite. Vamos con la siguiente. Voy a verla por aquí, perdón, ¿eh? Panamá posee atributos para potenciar su industria turística en todos sus segmentos. ¿Qué medidas propones para hacer que el capital extranjero invierta en ellos? A ver, le toca la pregunta a don Jaime González, por favor. Muy Sí, difícil también, ¿no? Gracias. Efectivamente, el sector turismo es un sector bastante dinámico en todos los países y está relacionado con el medio ambiente. Efectivamente, Costa Rica tiene un componente de los 60 con una planificación exclusiva con un componente ambiental y turístico. Entonces nosotros, Panamá, tenemos un potencial enorme de turismo. Hay muchos, pero no solamente el turismo de ciudad, sino el turismo también alternativo. Y toda una gama de disciplinas turísticas en un momento dado. Entonces el negocio del turismo, sí, va relacionado con la inversión extranjera, porque va relacionado con los objetivos y los planes que tenga el país y la planificación que tenga en la conservación misma del medio ambiente y el turismo como legado natural de una ciudad, de un país que tiene potencial. Entonces, el plan para la vida digna va en esa dirección, porque tenemos que salvar nuestros ecosistemas, nuestros ciudadanos. La rana dorada es un ciudadano panameño o una especie panameña. No es un ciudadano humano, pero es una especie de Panamá que ya está catalogada. Entonces nosotros tenemos que ver más allá de los ecosistemas y toda la situación que se tiene que dar con relación al turismo e invertir en estas áreas. Por eso nosotros como campaña vemos prudente de que estas inversiones también sean concadenada con el enfoque global que tenemos nosotros para intervenir de otros países, cuáles son las inversiones que nos van a traer. No solamente Estados Unidos, sino solamente el potencial de los países como Colombia, que es uno de los países más fuertes de inversión extranjera, sino que hay otros países que pueden también invertir de acuerdo a los objetivos que tengamos, y eso en caso del turismo como tal. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, don Jaime. Tengo espacio para dos preguntitas, de las No de 5 tenemos más minutos. tiempo, Una Adela. de 5 minutos, pues. Una. De 5 minutos no puedo. Una Si para la organización y producción me indica, Una, le dan ¿puedes? una sola pregunta. Una. Vamos, entonces. Una. Venga. Tenemos el tiempo exacto. Vamos entonces con producción. Ahí está la ruleta. Zulay de nuevo.
Don Ricardo Lombana, bueno, le toca. El karma existe. Don Ernesto, mire, ustedes hablan de generar confianza en la inversión extranjera, pero la confianza en la inversión extranjera se genera con reglas claras en el mercado. Y lo que menos hay en Panamá son reglas claras. Dígame, ¿qué va a hacer para darle reglas claras a los inversionistas y seguridad jurídica? Sí, mira, bueno, la confianza no solamente son las reglas, o sea, lo que tú dices es verdad. Eso es una parte grande. La confianza comienza con el ejemplo en casa. Ricardo Lombana ha dicho que va a eliminar la partida discrecional presidencial. Hasta donde yo sé, creo que es el único candidato que ha ofrecido eso. No sé si otros candidatos también. Pero por ahí se empieza la confianza, ¿no? La confianza se refuerza con la meritocracia. Entonces, los que conformamos el movimiento Otro Camino, casi todos somos independientes. Casi todos, ¿no? Entonces, ahí hay un punto también importante en donde se piensa escoger a las personas que van a gobernar en función de sus méritos y su trayectoria. La confianza, como dices tú, también con reglas claras. No es ningún secreto que vamos a convocar a una asamblea constituyente. Vamos a convocar constituyentes en los primeros 100 días. ¿Por qué? Porque el sistema es realmente un problema. El sistema está podrido. El sistema está podrido. Y el sistema hay que cambiarlo. Entonces, la verdad es que hay que cambiarlo desde fuera. Por eso yo confío en Ricardo Lombana. Porque él no está contaminado con el sistema. Entonces, con ese cambio de sistema, vamos nosotros a entrar en un nuevo círculo con nuevas reglas, con entidades que van a funcionar, con personas que van a hacer que las entidades funcionen y con inversión que ojalá llegue. Gracias, don Ernesto. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno. Gracias, Adelita Coriat, por la moderación. La despedimos con un fuerte aplauso.